Dios nos hizo para adorar. Es la razón por la cual cada uno de nosotros fuimos creados. Todo tiene su razón de ser y nosotros no tenemos otra razón que poder adorar al Padre Todopoderoso, adorar al Creador del cielo, al Creador de la tierra. Pero hemos pecado, ¿sí? Como hemos pecado, perdimos la gloria y caímos. Y la luz salió de nuestros corazones y dejamos de adorar como seres humanos a Dios. Y el camino en el que transitamos nos lleva más a valorar las cosas de este mundo que a valorar a Dios. Aún así, Dios envió a su Hijo. Nació, vivió, sufrió, murió en este mundo. Fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día se levantó. Y se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, y a fin de que podamos nosotros ser restaurados para adorar. No solo eso, sino que nos colocó en una posición que no podíamos alcanzar por nuestros méritos, ¿sí? Él nos exalta hasta que seamos semejantes a Él. Fuimos redimidos con el fin de que podamos volver a adorar y a retomar nuestro lugar sobre la tierra, en conjunto con toda la creación, ¿sí? Nos redime para que nuestros corazones puedan sentir y expresar a nuestra manera esa percepción de nuestra bajeza y exaltar la grandeza que tiene Dios y que lo vemos en todos sus atributos. El mismo Dios reconoció que en el principio, cuando creó a Adán y Eva, los vio y dijo que eran buenos, que era bueno lo que había hecho. Y Adán y Eva son los únicos que sabemos que Dios los creó y después dijo, es bueno. Y esto nos indica que toda la creación estaba en armonía, era perfecta con Dios y que cumplía sus propósitos ordenados. Solo Adán y Eva podían ofrecer en el huerto de Dios la comunión que Dios requería, la comunión que Él deseaba. El Señor mismo caminaba con ellos, y lo vimos a lo largo de todo este año. Y este era su propósito único, que nadie más en la creación de Dios podía compartir, y el hombre podía habitar conjuntamente con Dios en total libertad. Y Dios creó al hombre a su imagen, y ahí nació una dinámica maravillosa de la adoración. Y el propósito único de Adán y Eva en el huerto era proporcionar a Dios placer, proporcionarle a Dios alegría, proporcionarle a Dios comunión, que son el fundamento de toda adoración genuina, mejor dicho. Mantenían una armonía, una simetría perfecta, pero esa armonía se fracturó con la entrada del pecado. Y esto llevó al hombre a un estado de rebeldía, a un estado frente a Dios, una rebeldía frente a Dios y frente al propósito que Dios había originalmente había puesto en el hombre. El propósito que Dios tenía para ellos se había roto. Sucedió algo que alteró el escenario, ¿sí? El pecado. Existía un entorno perfecto y con un propósito exclusivo y supremo de adorar a Dios. Y cuando el hombre se olvida de Dios, el hombre se alejó de su presencia, el hombre cayó. Esto nunca hubiese pasado si el hombre estaba cerca de la presencia de Dios. En el momento que Dios se alejó, el hombre cayó. Los hombres se rebelaron contra este propósito, lo cual dio como resultado que los teólogos llaman la caída o la depravación. Adán y Eva perdieron su propósito, olvidaron quiénes eran, no sabían dónde estaban, no comprendían de dónde venían ni para qué estaban allí, ¿sí? Olvidaron el propósito de su existencia. Y cuando el hombre cruza esta frontera, inmediatamente la comunión se había roto. Hoy en día la humanidad transita vagamente, perdida, no se encuentra
el sentido para sí en esta existencia. Y nos encontramos en un estado así, de amnesia espiritual. La amnesia es la pérdida parcial o completa de la memoria y se caracteriza por la incapacidad de conservar o recuperar información almacenada anteriormente. Se pierden los pensamientos, se pierden los recuerdos, se pierde el nombre, se pierde todo. Y cuando una persona tiene amnesia no sabe cómo llegó ahí ni por qué, no se sabe dónde está y de hecho no se recuerda quién es él y cuál es el propósito de su vida. La amnesia lleva al hombre a no tener un recuerdo de lo que ha sucedido y a perder toda perspectiva de la vida. ¿Sí? La amnesia trae una verdadera crisis de identidad. Y esto es lo que pasa con el hombre desde la caída. Esto es lo mismo, es lo que sucede en la esfera espiritual. ¿Sí? Es como si el enemigo de la humanidad nos haya golpeado en la cabeza y nos ha robado nuestra identidad. Y los hombres y las mujeres van transitando, vagando por este mundo, ¿sí? Sumidos en una niebla moral que no les deja ver, en una niebla espiritual, sin saber quiénes son y a dónde van. Y estando en los efectos, bajo estos efectos de la amnesia espiritual, no nos permite recordar quiénes somos y para qué estamos acá. Y buscamos en nuestra realidad una explicación de nuestra existencia. El motivo de nuestra existencia es el primero. Somos creados para adorar. Y frente a nuestra caída, somos redimidos para adorar. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Sí? ¿Qué es eso que nosotros nos tiene que motivar nuestra vida? ¿Qué es la adoración? Bueno, este estudioso dijo: adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado a Dios, magnificar su mérito de recibir alabanza, o mejor dicho, acercarse y dirigirse a Dios porque Él es digno. Como el Dios santo y todopoderoso, el creador y sustentador del universo, el juez soberano, a quien debemos rendirle cuentas, es digno de toda valía y de honor que podamos darle e infinitamente más. La adoración es un acto espiritual de la mente y del corazón que busca valorar, que busca exaltar las perfecciones y los hechos de Dios que brotan en palabras y en acciones. La adoración no se trata únicamente de los actos externos, aunque incluye actos externos, pero la adoración nace del corazón y es algo espiritual. No es algo que no es algo que nace del exterior, sino que es algo que nace del interior. Y Dios requiere que le adoremos en espíritu, con el corazón y con la mente, desde el hombre interior, donde la adoración, o como vimos el domingo pasado, donde la oración debe nacer. Ahora, ¿qué hace la adoración? Bueno, la adoración busca valorar, la adoración busca exaltar las perfecciones, ¿sí? Los atributos y hechos de Dios. Tenemos que adorar en espíritu y en verdad, en base a la verdad de quién es Dios, ¿sí? De lo que hizo Dios y de sus maravillas. Como dijimos, la adoración comienza en el interior del hombre y es un acto espiritual. Pero luego, esto que nace de adentro y que es un acto espiritual, no se queda adentro, sino que afecta a todo el cuerpo, porque cuando nosotros adoramos a Dios en nuestra mente, esa adoración brota en palabras o esa adoración brota en acciones. Fijémonos, vamos a leer. Hebreos, vamos a buscar. Hebreos 13.
15, versículo 15. ¿Puse bien? Versículo 15. Sí. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Encontramos dos sacrificios. Hablar de sacrificio para el pueblo judío era algo habitual. Al judío le hablaban de sacrificios y su mente le llevaba a la idea de agradar a Dios, ¿sí? Y muchos cristianos se preguntaban si en esta nueva etapa, si luego de la obra de sacrificio de Cristo en la cruz, si en esta nueva etapa tenían que hacer algo o algún tipo de sacrificio. Bueno, el autor de Hebreos le dice que sí, tienen que hacer dos sacrificios. El primero, en palabra, ¿sí? El sacrificio que Dios desea es el clamor de nuestros labios en alabanza a Él. Y este sacrificio debe ofrecerse siempre. El segundo sacrificio es en obras, ¿sí? La adoración requiere acción que honre a Dios. El servicio de labios siempre debe estar acompañado de una vida de servicio. En definitiva, ver a Dios, contemplarle, tiene que generar algo en el que ve a Dios y lo contempla, ¿sí? Tiene que generar una respuesta en nosotros, ¿sí? Y en Apocalipsis, que es el libro en donde más veces se cita la palabra adoración, vemos que los que están alrededor del trono lo ven y hacen algo frente a verlo, a contemplarlo, ¿sí? Y se inclinan, ponen su rostro hasta el piso en adoración. La adoración es centrarse en Dios y responderle. Y todavía no estamos en el cielo, no estamos en ese lugar para ver de manera directa al Señor y concentrarnos visualmente en Él. Entonces la pregunta obvia es, ¿cómo se nos revela a Dios invisible a nosotros aquí para que podamos concentrarnos en Él? Bueno, se revela por medio de la creación. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces se revela Dios por medio de la creación. También se revela a Dios a través de su palabra. ¿Sí? 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se revela también por medio de la escritura y se revela también por medio de Jesucristo. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios se revela por medio de la creación. Dios se revela por medio de su palabra y Dios se revela por medio de la persona de Jesucristo. Adorar es concentrarse en Dios y responderle. Y si no estamos pensando en Dios, no estamos adorando, ¿sí? Podemos estar escuchando el mejor mensaje, un mensaje totalmente bíblico y sólido, pero no estar atento a lo que Dios dice y a lo que Dios te está diciendo a vos en particular y no estás adorando. Podés estar cantando la mejor alabanza con las palabras más cargadas de sentimiento y de palabras lindas hacia Dios. Podés estar cantando la mejor canción de adoración y no estar adorando. Podés estar escuchando la oración de alguien, pero si no estás concentrado en Dios, no estás adorando. En un sentido podemos decir que todas las cosas que se hacen en obediencia al Señor, aún las cosas cotidianas, en el trabajo, en casa, son actos de adoración. Pero estas no sustituyen a la adoración a Dios, a la oración a Dios, basada en la Biblia, que se concentran directamente en Él. Y la adoración muchas veces incluye palabras y acciones, ¿sí? Pero las trascienden a esas palabras,
trascienden a esas acciones hasta el centro de la mente y del corazón, y únicamente se adora a Dios cuando Él es el centro de la atención. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra adoración? En primer lugar, con atención. ¿Qué significa tener atención? Atender es satisfacer un deseo, ruego o mandato. Satisfacer un deseo, ruego o mandato. Fíjense lo que dice Salmos 45:11, dice: deseará el rey tu hermosura, inclínate a él, porque él es tu Señor. Dios nos ha ordenado a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, que le adoren. Y Dios se encuentra en nosotros. Dios encuentra algo bueno que puso en nosotros para complacerlo, ¿sí? Fíjense que dice este versículo, esa hermosura, ¿sí? Ahora, esa hermosura que Dios ve en nosotros no es algo que nosotros podamos ofrecerle a Dios, sino es una hermosura que Dios puso en nosotros y que pertenece a Dios, no es algo propio del ser. La adoración aceptable a Dios se basa fundamentalmente en conocer la naturaleza del Señor, ¿sí? Para poder satisfacer sus deseos, para poder estar atento, ¿sí? A satisfacer su deseo. ¿Cómo podemos ejemplificar esto de entender lo que Dios quiere para satisfacer su deseo? Bueno, en el Antiguo Testamento nos encontramos con un ejemplo claro al respecto, la historia de Caín y Abel. Todos la conocemos seguramente, la historia de Caín y Abel. Abel le ofrece a Dios un sacrificio que requería la muerte de un animal, que requería derramamiento de sangre. Mientras que Caín, por lo contrario, le ofreció una ofrenda sin sangre. Abel trajo a Dios un sacrificio que agradaba a Dios, el Creador. Entendió lo que Dios quería, ¿sí? Y estuvo atento a lo que Dios quería. Mientras que Caín le llevó lo que a él le gustaba, en particular, sin tener en cuenta lo que a Dios y al Señor, y el Señor condenó y rechazó la adoración de Caín porque no tenía lo que él requería, carecía de poder expiatorio. Caín fue a adorar sin un sacrificio aceptable a Dios. Es decir, no hubo expiación. Se acercó a Dios con una ofrenda que él había elegido, reunió las mejores flores, reunió los mejores frutos y se lo llevó. Y no entendía que no podía acercarse a Dios sin un sacrificio expiatorio. No es simplemente voy a llevar una ofrenda y ya está, voy a cumplir con esto y ya está, porque podemos caer en lo de Caín. Caín, fruto de su imaginación, pensó equivocadamente que su condición actual era aceptable a Dios, que estaba cumpliendo. No tuvo atención con Dios, atención a Dios, perdón. No pudo ser capaz de satisfacer la necesidad de Dios. Abel, por el otro lado, trajo un cordero y Dios lo aceptó. Caín no comprendía la diferencia que hizo Dios entre las dos ofrendas. Él dio por hecho que agradaría a Dios sin tener en cuenta en absoluto la naturaleza del Creador, las necesidades del Creador. La adoración aceptable a Dios se basa en conocer la naturaleza de Dios, en conocer lo que Dios requiere, en entender lo que Dios desea. Y Caín no sabía qué tipo de Dios era y por consiguiente pensó que el pecado no era importante para él. Y este camino hacia la adoración presupone una relación con Dios que no existía en la vida de Caín. Caín pensaba que pertenecía a Dios y que podía hablar con él sin necesidad de un intermediario. No logró entender que estaba lejos de Dios debido a su pecado. Y muchas personas se consideran religiosas y presuponen equivocadamente una relación con Dios que en la realidad no existe.
Lo mismo que le pasaba a Caín. Caín representa la excelencia de los logros humanos, ¿sí? Y en el campo de la adoración, Caín pensaba que Dios era distinto a cómo es realmente, que le iba a gustar distintas cosas, otras cosas, y que podía convencer a Dios de que las cosas que le llevaba le iban a gustar. Y esto llevó equivocadamente a presentarse frente a Dios, alegremente, trayendo lo mejor que tenía y ofreciendo a Dios una adoración, pero sin expiación. A.W. Tozer dice, gran parte de nuestras limitaciones para alimentar una comunión continua con Dios Santo radica en que muchos cristianos se arrepienten nada más de lo que hace, en lugar de arrepentirse de lo que son. Se arrepienten de las acciones, pero no se arrepienten de lo que verdaderamente son, ¿sí? Caín no entendió, sin expiación no puede haber adoración. Y es para nosotros también. Sin expiación no puede haber adoración. Y esto nos lleva al segundo punto. La adoración, para que haya adoración, tiene que haber arrepentimiento. La única forma de adorar a Dios es por medio del sacrificio que Cristo hizo en favor nuestros, porque sin expiación no puede haber adoración. ¿Por qué? No podemos vivir conforme a nuestra naturaleza y adorar conforme a la naturaleza del Señor. No podemos tener una adoración efectiva sin el Espíritu Santo. Y sin al Espíritu Santo teniendo el control de nuestra vida. Necesitamos el acceso y la armonía que solo el Espíritu Santo puede dar para entrar en la presencia de Dios. Y ahora la pregunta obvia y básica es, ¿cómo pasa a habitar el Espíritu Santo en la vida de un hombre? Es una pregunta. Y tienen la respuesta en la pantalla. Exactamente. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario que Dios entre en tu vida, ¿sí? Cuando uno se entrega a Cristo, el Espíritu Santo pasa a morar en la vida de la persona. Vamos a leer un pasaje, el pasaje más profundo sobre la adoración en el Nuevo Testamento, conocidísimo también por todos, está en San Juan, capítulo 4, el encuentro de Jesús con una mujer samaritana, una mujer que no se llevaban bien los samaritanos con los judíos, ¿sí? Y en este lugar caluroso, a las orillas de un pozo, se da esta conversación. Y es el texto más conocido sobre la adoración, que seguramente todos lo habremos leído más de una vez. Dice Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El pasaje es claro, debemos adorar en espíritu y en verdad. Pero antes de eso, antes que veamos qué significa eso, antes de que podamos adorar en espíritu y en verdad, debemos tener dentro de nosotros aquel que es espíritu de verdad, ¿sí? Es decir, al Espíritu Santo. Y Él vive únicamente dentro de los que se acercan a Cristo en arrepentimiento y en fe. Sin el Espíritu Santo la verdadera adoración no se produce. Tener al Espíritu Santo, y esto es una pregunta para que piensen, tener al Espíritu Santo morando dentro de nuestra vida, ¿garantiza que siempre vamos a adorar en espíritu y en verdad? Que ahora vamos a ver lo que es. Repito, tener al Espíritu Santo morando adentro de mi vida, porque fui con arrepentimiento y fe, teniendo al Espíritu Santo morando adentro mío, ¿me garantiza que siempre voy a estar adorando de la forma correcta? No.
no significa eso. Pero sí garantiza tener al Espíritu Santo morando adentro nuestro, que sí podemos hacerlo, que sí podemos hacerlo bien y que tenemos que trabajar para lograrlo, ¿sí? No nos garantiza que nosotros adoremos bien, pero sí nos da la posibilidad de hacerlo bien. La mente humana caída no sabe cómo adorar a Dios de una forma aceptable, ¿sí? De modo que el Espíritu Santo toma la mente humana, la dirige, la corrige, la guía, de tal modo que adoremos a Dios de una forma efectiva. La idea de que nosotros, por el hecho de ser simplemente criaturas de Dios, somos capaces de ofrecer adoración a Dios, eso es falso. Si no, fíjense en la historia que vimos recién de Caín. Pensar que podemos adorar ignorando al Espíritu Santo es un error, porque solo el Espíritu Santo sabe cómo adorar a Dios de una forma correcta, y sin Él no tenemos ni siquiera acceso a presentar una adoración capaz de ser aceptada. Vamos a leer. Así no se me duermen, por lo menos agarren la Biblia, Romanos 8. Romanos 8. Yo lo busco acá para darles tiempo. Cuando yo lo encuentro, quiere decir que ustedes lo tienen que haber encontrado. Romanos 8. Después lo leo acá porque lo tengo más grande, pero Romanos 8, 26. Leemos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, nos ayuda a pedir correctamente, intercede por nosotros. Y fíjense lo que dice al último, conforme a la voluntad de Dios intercede, actúa conforme a lo que Dios necesita, a lo que Dios busca y a lo que Dios requiere. El Espíritu Santo es el que nos capacita, nos corrige y ayuda a nuestro espíritu a ecualizarse correctamente. Pero volvamos al pasaje de San Juan 4, 23 y 24. Sí, ¿qué nos dice ese pasaje? Que tenemos que adorar de la forma correcta. Y dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Vamos a ver qué significa esto. Adorar en espíritu. Acá espíritu no hace referencia al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. ¿Sí? La adoración debe ser interna. No es algo externo que ingresa en nuestro ser y nos hace adorar, sino que adorar en espíritu, significa que salga de adentro de nuestro, de adentro hacia afuera. Y esto nos obliga a ser sinceros en nuestros actos de adoración. Y muchas veces queremos hacer promesas a Dios que no tenemos ni la más mínima intención de cumplir. Pensamos que así podemos ganar tiempo, sacarle lo que queremos a Dios, ¿sí? Creemos que podemos engañar al Señor y que Él no se va a dar cuenta, ¿sí? Tenemos que ser totalmente sinceros si queremos adorar a Dios. Y el Señor señaló en una conocidísima ilustración, estaban reunidos y señaló a un niño, ¿sí? Este chico que corría por ahí, seguramente nunca se enteró, pero pasó a ser el mejor ejemplo de sinceridad de la humanidad, ¿sí? Lo mejor de un niño, y sobre todo cuando es pequeño, es su sinceridad absoluta, ¿no? Y esta sinceridad que Dios representaba en este niño, ¿sí? Es la sinceridad en la que debemos cultivar si queremos que el Dios Todopoderoso acepte nuestra adoración. Si la adoración no es sincera, no es adoración, sino que se transforma en hipocresía. Adorar en espíritu es adorar de corazón, por lo tanto,
la verdadera adoración debe ser interna y no externa. ¿Por qué? Lo tienen ahí, lo que esté dominando, perdón, no, está acá, no, está ahí, no veo, no lo puse. Lo que esté dominando nuestro corazón, está en la próxima, sí. Lo que esté dominando nuestro corazón va a ser lo que se vea. El alma, y esto lo hemos, no voy a decirles nada nuevo, es una ilustración que siempre usamos. El alma tiene la forma de un vacío, y este vacío tiene la forma de Dios. Pensemos de la siguiente forma. Pensemos que el alma o el corazón es un guante, ¿sí? Un guante. El guante está hecho con la forma perfecta de la mano. ¿Qué pasa si al guante previamente, antes de ser utilizado, lo empezamos a llenar de cosas? Lo pensamos a llenar de cosas. Lo pensamos a llenar de cosas. Y luego uno intenta ponerse ese guante. El resultado va a ser imposible, ¿sí? El guante no va a entrar la mano en el guante. No va a calzar el guante porque ese espacio ya está siendo utilizado por otra cosa. Antes de poner la mano en el guante, es necesario dar vuelta al guante y vaciarlo de todo lo que tenga adentro. ¿Para qué? Para que pueda ser el espacio suficiente para que la mano entre. Hagamos una evaluación del corazón. Hagamos una radiografía del corazón. ¿Cuánta basura se ha ido acumulando con el paso de los años en los corazones? ¿Cuánta basura moral, intelectual? ¿Cuántos hábitos inútiles? ¿Cuántas costumbres? ¿Cuántas cosas que hacemos o que no hacemos? ¿Cuántas cosas que pensamos o que no pensamos? ¿Cuánto lugar ocupa y cuánto poco espacio libre queda en nuestro corazón para Dios? Bueno, es necesario generar el espacio necesario para Dios, vaciar, limpiar, ordenar nuestro corazón para que Él tenga lugar. Y la adoración debe salir del corazón, por eso es la importancia de esto, ¿sí? Llenar el corazón de Dios, llenar el corazón con Dios, es el único medio por el cual nuestra adoración puede llegar a ser sincera y puede ser efectiva. Y esto requiere disciplina, no es algo automático, no es un interruptor de una bomba que uno lo pone en automático y se va prendiendo cuando se requiere, sino que esto es disciplina pura. Tener al Espíritu Santo morando adentro nuestro no garantiza que siempre vamos a adorar en espíritu, pero sí garantiza que podemos hacerlo y que tenemos que trabajar nosotros para lograrlo. Ahora, no solo decía en espíritu que tenía que ser nuestra adoración, sino también decía que tiene que ser en verdad. Adorar en verdad es adorar de acuerdo con la verdad de las Escrituras. Lo adoramos en función a la verdad de quien dice Él que es. Dios es misericordia, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es salvador, Dios es grande, Dios es creador, Dios es ¿qué más cosas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Justo, amoroso, misericordioso, todo lo que es Dios, puro. Adorar en verdad también es adorarlo de la manera que las Escrituras nos dice que lo adoremos. Así que debemos adorar en espíritu, debemos adorar en verdad, con el corazón, con la cabeza, con la mente, mejor dicho, con emoción y con el pensamiento. Pero tiene que ser en equilibrio. En espíritu y en verdad. Si adoramos haciendo demasiado hincapié en el espíritu, vamos a ser sensibleros y débiles en la verdad. Y vamos a orar principalmente de acuerdo a nuestros sentimientos. Pero si ponemos demasiado énfasis en la adoración en verdad
y minimizamos la adoración en espíritu, nuestra adoración va a ser tensa, va a ser muy fría. Nuestra adoración tiene que tener los dos condimentos en su justa medida. Estas verdades equilibradas de adorar en espíritu y en verdad son complementarias, se complementan mutuamente, y nuestra adoración no tiene que ser o en espíritu o en verdad, sino que tenemos que encontrar el equilibrio que agrada a Dios. Esto es una disciplina, requiere trabajo en algunas cosas seguramente de nuestra vida. Y es un trabajo también de perseverancia. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer aunque no tengamos ganas de hacerlas, ¿sí? Solo porque es lo correcto. Y siempre tenemos que tener presente que aunque sea nuestra mejor adoración, nunca va a ser perfecta, ¿sí? Por más que sea la mejor adoración que podamos presentar, va a tener imperfecciones. Y por más mínimas que puedan ser esas imperfecciones, nunca tenemos que dejar de adorar a Dios. Si nuestra adoración es defectuosa, si nuestra adoración tiene problemas, el mejor ámbito para corregir es el ámbito de la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración se perfecciona con más adoración, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros fallamos en la oración? Levante la mano, yo. La idea era que todos levantaran la mano, porque es una pregunta que todos fallamos. ¿Cuántos de nosotros fallamos en la oración? Bien, me van entendiendo. ¿Cuántos de nosotros queremos mejorar nuestra oración? Bien, esta no levanten la mano, es para que piensen. ¿Cuántos de nosotros venimos a la reunión de oración? La adoración se perfecciona con más adoración. Todos necesitamos adoración y en este caso oración, que es uno de los medios, en conjunto, en grupo. Hebreos. No lo tengo acá. No está en el Power. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, como algunos tienen con costumbre, sino exhortándonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día se acerca. Hay que estar preparado, ¿sí? ¿Podemos no ir a la reunión? ¿Podemos no congregarnos? No se pierdan el domingo que viene. Rubén va a estar hablando de este tema, no voy a spoilear nada, pero en principio, para escuchar lo que Rubén tiene para decir el domingo que viene, hay que venir el domingo que viene, ¿sí? En el cielo... ¿Cómo? Ah, no, es un gancho, es un tráiler. En el cielo vamos a adorar. Esa es nuestra función. Ahora la pregunta es, ¿por qué no empezar ahora? ¿Sí? Hay muchas bendiciones y potencia exponencialmente en nuestra vida de adoración congregarse, ¿sí? ¿Por qué muchas veces no venimos? Bueno, esto es algo para pensar. La adoración de Jesús. Siempre dijimos que cuando veamos disciplinas espirituales, en algún momento vamos a ir a ver lo que hizo Jesús con estas disciplinas. Bueno, Jesús adoraba en público, ¿sí? Y ahí les dejo un versículo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Tenía la costumbre de ir a congregarse. Pero también Jesús adoraba en privado, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La adoración debe ser en público, pero también en privado. Y Jesús es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque una se retroalimenta de la otra. Una ayuda a la otra. ¿Cómo podemos adorar a Dios en público una vez por semana cuando no nos preocupamos por adorarlo a solas durante la semana? Esto es como un avión, ¿sí? Un avión que tiene dos motores, ¿sí? Se rompe un motor en el aire. ¿Puede seguir operativo el avión? ¿O se cae así? No está Sergio. El avión sigue con un solo motor. Ahora, ¿puede vivir toda la vida con un solo motor el avión? No. Bueno.
necesita de los dos y cada uno, para que cada uno impulse de su lado, ¿sí? Para que sea un viaje eficiente. No se puede adorar una vez por semana, un rato, sin que nadie, si no tenemos una vida de adoración, ¿sí? No podemos venir a la iglesia solo a adorar y en la semana no, como tampoco puede ser al revés. Una necesita de la otra. Y Dios espera que lo adoremos a solas para bendecirnos, pero también Dios espera que también lo hagamos en grupo. ¿Por qué? Porque da otras bendiciones. En conclusión, la adoración es una disciplina espiritual. Es un fin en sí mismo, como también es un instrumento. Es un fin, decimos que es un fin en sí mismo porque nuestro objetivo en la tierra y el propósito de nuestra existencia, de nuestra creación, fue glorificar y enaltecer el nombre de Dios. Fuimos creados para adorar, como veíamos al principio. Y no hay objetivo más grande que concentrarse en Dios. Pero también decimos que la adoración es un instrumento, es un medio por el cual podemos alcanzar la piedad. Cuanto más tiempo pasemos contemplando a Dios, estamos más cerca de Él, vamos a crecer más. La adoración hace que el creyente sea más piadoso, porque las personas se transforman en lo que se enfocan. Y si nos enfocamos en Dios, la imagen de Dios va a ser más nítida de nosotros. Recuerden lo que veíamos al principio, Adán y Eva. Cuando Dios se alejó, el hombre cayó. ¿Sí? Si Dios hubiese estado, o si el hombre hubiese estado cerca de Dios, eso no hubiese pasado. ¿Sí? Bueno, lo mismo para nuestra vida. Es un medio para que alcancemos la piedad. Palabras de Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También lo relacionamos con lo que veíamos al principio, ¿sí? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabras y obras. Palabras y obras. Por una vida de adoración lleva a actuar. Cuanto más lugar ocupe Dios en nuestra vida, más vamos a crecer y menos vamos a caer. Tienen el apunte, un versículo, 1 Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó? Bueno, sus hechos, su poder, su gloria, su sabiduría, su gracia, su misericordia, su amor, su santidad y un montón más, ¿sí? ¿Por qué no buscar una vida de adoración? Si lo que cada uno de nosotros, como hijo de Dios, lo que anhelamos es vivir una eternidad en adoración en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿lo anhelamos realmente? ¿Sí? ¿Anhelamos vivir una eternidad adorando a Dios? ¿Por qué no buscar una vida de adoración en la tierra si lo que anhelamos verdaderamente es tener una vida de adoración en el cielo? La pregunta es, ¿lo anhelamos? Tienen un ejemplo. Un ejemplo de un momento, de una escena de adoración en el cielo. ¿Sí? De un momento de adoración en presencia de Dios y que hay mucha gente ahí reunida y que está contemplando y viendo esta escena de adoración. Ahí les puse unas referencias, son simplemente unas referencias de algunas cosas de los que estuvimos viendo hoy, expiación, reverencia que no lo vimos, temazo para tocar que lo veremos en otra ocasión, preparación, reconocimiento de lo que Dios es, reconocimiento de lo que Dios hizo, y muchas de estas se entrecruzan unas con otras, les puse colores para que sea un poco más gráfico, pero lo leemos y terminamos. Una escena en presencia de Dios y que Juan estaba viendo, un momento sublime de la historia de la humanidad. Dice así: y miré,
y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de hacer en esta tierra lo que vos tenés preparado para que hagamos durante toda la eternidad así en tu presencia. Señor, te pedimos que nos ayudes, nos capacites, nos disciplines, nos des la capacidad de disciplina para que podamos día a día perfeccionarnos, acercarnos más a vos en la adoración, porque es el único lugar en donde vamos a poder ser verdaderamente libres, vamos a poder vivir confiados y vamos a poder honrar tu glorioso nombre, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes en este proceso. Dejamos esto en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.